Ese es el archivo congelado. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se usó? No es mi intención, digamos, abusar en reduccionismo, pero, digamos, ¿para qué se hace un archivo? Y se hace para escribir historia, en parte. Al menos para los historiadores usamos efectivamente como insumo los documentos, en los cuales sostener hipótesis y demás. El problema que tiene la reconstrucción del uso del archivo, en principio, es que, a excepción de la historia de Rosario de Juan Álvarez, no hay una obra orgánica en donde nosotros podamos hacer una lectura paralela y digitada entre el fondo utilizado en el libro, la constancia de que esos documentos están en el Julio Marc y ir y venir. Lo podemos hacer con algunos capítulos de la historia de la ciudad de Rosario de Juan Álvarez. Entonces podemos tomar la Guerra del Paraguay, tenemos constancia de que esos documentos están en el museo y podemos presumir de allí cómo fue utilizado haciendo una lectura paralela. Pero a ello también se agrega el hecho de que el uso del aparato erudito durante el periodo de nuestro estudio no se regía por las mismas reglas que tiene actualmente. Por lo tanto, no cabe duda de que sobre todo la segunda generación que formó parte del museo, de Marco, padre, Díaz, Enzín, Horta Nadal, consultaron el archivo y produjeron, pero son publicaciones que podemos rastrear en la revista de Historia de la Ciudad de Rosario, que son posteriores a nuestro periodo de estudio. Y la remisión a la documentación del archivo es muy escueta. Ahora, sobre el uso se nos ocurrió, tanto con Elsa como con Alejandro, presumir dos usos subsidiarios del documento, que lo pudimos confirmar releyendo parte de lo que teníamos relevado. El documento como fuente de información para diagramar las salas de las exposiciones y el documento como objeto de exposición en sí. Documento enmarcado, documento en vitrina, que sería el único momento en el cual, hasta 1983 al menos, el archivo tenía contacto con el público. El único momento en donde quien asistía al museo veía el documento, ¿cuándo era? Cuando el documento estaba expuesto. De este modo, para citar solo dos ejemplos, tenemos que con motivo de la celebración de, imposible esta palabra, sesquicentenario de la Revolución de Mayo, exposición conmemorativa, Asociación Amigos del Museo, entre la bibliografía consultada para elaborar el guión de la exposición, se encuentran la Gaceta de Buenos Aires entre 1810 y 1811, la Gaceta Mercantil de 1812 y 1813, entre los dos, Historia de Rosario de Juan Álvarez, Historia de Santa Fe de Eudoro Carrasco, inédito en la biblioteca del museo, y entre los documentos expuestos tenemos nota del Real Consulado de Buenos Aires de 1806, Carta de Santiago de Liniers de 1807. Es decir, en las exposiciones en donde hubo catálogos, la idea no es leer cada uno de los ejemplos, en las exposiciones en las que sí hubo catálogos, confirmamos esos dos usos del documento. Bien. Con todo, para redondear el detalle, ¿qué síntesis podemos realizar? Además de estos dos usos del museo, inscribir la creación del gabinete, archivo, biblioteca, dentro del marco de la conformación de la filial Rosario de la Academia Nacional de Historia. El archivo, biblioteca, era pensado como un centro de investigación que se brindaba o que ofreció un lugar de estudio a esa filial. Lo que llevaría a matizar una hipótesis que tiene un par de años que supone que el proceso de institucionalización a nivel local de la historia consta de dos momentos interrumpidos, digo, o la renovación, es un artículo de Eduardo Urcade, o la renovación histórica durante la década del 50-60, ese periodo es interrumpido y luego es retomado en 1983. Tomando como referencia planteo de Valeria Príncipe, empresas culturales que tienen por objeto al pasado, tales como el museo, y dentro del museo el gabinete en el que está el archivo, son una suerte de antecedentes de protoinstitucionalización de la historiografía local. Y por último, para pasar la palabra y para cerrar nuevamente haciendo juego con el título, y me acabo de dar cuenta que
a la historia le gustan los bazares y lo lea anacronismo, porque uno de los usos del documento es el que precisamente tienen aquí los documentos. El archivo como insumo que pasa a ser objeto, en esa conversión decíamos, y lo sugería Ignacio, se convierte en una herramienta. Bueno, una suerte de profecía autocumplida. Para investigar el archivo nosotros debimos construir un archivo. Un archivo en el cual, de acuerdo al ciclo vital de un documento, documento administrativo, documento en instancia intermedia, documento histórico, esos documentos administrativos que dan constancia de cómo ingresaba el patrimonio al museo, se convirtieron en documentos históricos. Construimos un archivo para el archivo. Así que se confirma la conversión del insumo como objeto convertido en herramienta. Bueno, muchas gracias. Perdón. Bueno, no, simplemente voy a presentar a Lucía y a Ruby, que vienen del convento y que trabajaron muy minuciosamente con el archivo histórico. Contarles, bueno, este fue el primer archivo que llegó al instituto a partir de, corregime si me equivoco, de una inquietud de Lucía, que se acercó a Ignacio para plantearle la necesidad, bueno, de la organización de este archivo, que si bien tenía un orden y una clasificación así como bastante, intuyo yo, relativamente clara, necesitaba que se actualice, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, firmamos un acta de acuerdo con el convento y este fue un archivo en el que, por primera y creo única vez, participó una especialista que fue Karina Fried en ese momento, que hizo un primer diagnóstico y armó, las chicas supongo que ahora se van a explayar en esto, un primer cuadro de clasificación, sobre el que después el equipo del convento trabajó fuertemente, corrigió muchas cosas y amplió otras, con también la ayuda y la especialización que sumó Silvano Benito Moya, que fue otro especialista que sugirió Ignacio en ese momento. Así que, bueno, nada, esto es solamente presentarlas. Gracias por venir y bueno, ahora ya nos van a contar mejor. Bueno, nosotras estamos en representación de un equipo más grande, que es el equipo del convento, que mayormente es un equipo dedicado a la conservación y restauración, pero que por esta iniciativa de trabajar con el archivo, todo el equipo, o sea, bibliotecaria y representante del archivo, y nosotros como conservación y restauración nos volcamos a trabajar y a formarnos en relación a esto. Para ponernos un poquitito en órbita de la institución, el convento es una institución que nace en 1786, o sea que se erige primeramente en una estancia jesuítica y posteriormente, 10 años después, en 1796, se traslada al convento que hoy conocemos en San Lorenzo. Su objetivo era operar como colegio de propaganda fide, o sea, servir como institución rectora de la actividad misional mayormente en Santa Fe, Chaco y Formosa, y a lo largo o sea, desde el inicio, que sería 1786, o sea, finales del siglo XVIII, genera documentación hasta inicios del siglo XXI. Por lo tanto, es un arco temporal súper amplio. El fondo tiene más de 40 metros lineales y tiene, bueno, una documentación de este periodo y sobre todo tiene muchas vinculaciones. O sea, pensemos que este espacio, al ser rector de toda esta actividad, tiene vinculaciones no solo con el entramado público, sino con un montón de personalidades privadas, comunidades indígenas y demás. El archivo, por una cuestión orgánica, funciona en forma conjunta con la biblioteca, que es algo que acontece bastante, y estos dos espacios, archivo y biblioteca, dependen en un organigrama directamente de la Oficina de Patrimonio Cultural de la provincia franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata, y que a su vez esta pertenece a la Orden de Frailes Menores de acá de Argentina.
Es un archivo de tipo privado, donde su documentación obviamente es de tipo eclesiástico, y como actividades tiene como misión, digamos, la custodia, la preservación y brindar acceso al fondo histórico del convento. Hicimos un diagnóstico como para saber cuál era la situación y notábamos que la mayor problemática estaba vinculada a la falta de herramientas descriptivas para brindar acceso a esa documentación con su contexto de producción. Entonces se hizo una búsqueda y las herramientas con las que dimos, así muy rapidito, hay que pensar que hasta el siglo XX ese espacio fue regenteado por los mismos frailes que carecían de una formación archivística. Entonces había mínimos inventarios de conjuntos de documentación, pero que no hablaban ni de su filiación orgánica ni de sus productores, sino que tampoco la ubicaba en el espacio, era muy, muy acotada y no se mantenía en el tiempo. Ya hacia el 2007 hay el ingreso de un personal laico y que es interesante establecer que viene de la historia. Entonces, él genera un censo que se presenta en el censo guía de archivos de España y Iberoamérica, que todavía de hecho está visible, donde se ve que su visión sobre la documentación es una separación más temática y más vinculada como a espacios geográficos. Y posteriormente ya hay una herramienta descriptiva generada por esta bibliotecaria, que recordemos es una sola persona a cargo de biblioteca y archivo, que con sus conocimientos de bibliotecología lo que hace es hacer un listado muy acotado, muy somero, de algunas unidades de conservación de la institución, del archivo histórico. Entonces, ¿qué sucede? No había una continuidad en estos trabajos de herramientas descriptivas sobre el material documental. Cada una de estas personas que operó no dejó registros, por lo tanto era muy difícil volver atrás en el tiempo y recuperar esa historia archivística de la propia institución. Esto dificultaba mucho también la reconstrucción de la propia historia de la institución productora, y el listado que había hecho, en este caso la bibliotecaria, estaba generado mayormente a aquellas unidades de conservación que tenían mayor demanda y que trabajaban más que nada los temas más tratados por los historiadores, que eran misiones indígenas. Entonces, nosotros podemos hacer esta lectura de que había un potencial que tenía este archivo histórico que estaba absolutamente limitado por no tener aplicada una perspectiva archivística. Entonces, si bien se brindaba acceso a los documentos, el acceso que se brindaba era solo al documento único, o sea, a la unicidad documental. Ese documento carecía de esta puesta en contexto que brinda la archivística, entonces ese contexto estaba librado a las posibilidades de cada consultante. Tampoco se podía reconstruir entonces la historia de la propia institución, porque en el medio hubo mucha manipulación de estos documentos a lo largo del tiempo, entonces se perdió su orden original y, por supuesto, esto visto desde una perspectiva de que los archivos tienen una triple función social, el documento brindado como garantía en el ejercicio de derechos tampoco era fidedigno, o sea, no podía ser aportado como prueba judicial porque no tenía todo este tratamiento archivístico que debe brindar la institución para poder ser comprobable como prueba judicial. Y bueno, este es más o menos el contexto en el que nos encontrábamos del diagnóstico general que habíamos hecho a partir de los conocimientos que teníamos cada uno de formaciones profesionales que no tenían que ver con la archivística, pero a grandes rasgos esto era lo que detectábamos. Y ahí en ese momento es que, bueno, empezamos por distintos motivos a intentar establecer algún tipo de red interinstitucional, porque a veces nos pasaba que el convento nos pasaba o nos sentíamos que estábamos como muy encerrados en nosotros mismos y no podíamos articular fluidamente con otras instituciones. Entonces, bueno, surgió esta idea de, ante el diagnóstico también de que nosotros por nuestra cuenta, con nuestra formación, no teníamos las herramientas para pensar un proyecto archivístico con pasos, con etapas y poder llevarlo a cabo. Bueno, ver a quién recurrimos, a qué profesional externo podemos recurrir para que nos den una mano y aunque sea a un lugar de donde empezar a tirar, porque estábamos muy perdidos. Y nos pasaba que es tal el volumen de la documentación que uno se siente asfixiado. O sea, uno encara eso y realmente, si no tenés las herramientas, no sabes por dónde empezar a trabajar directamente. Y después nos pasaba que es un archivo que es
se intenta consultar permanentemente por parte de los historiadores y cuando llegan preguntan, ¿tienen tal cosa? No sé, o sea, la respuesta era, la verdad, no sé, hay 500 cajas, no tenemos ni idea, no podíamos dar respuesta a esas solicitudes de consulta y bueno, no estábamos cumpliendo ninguna de las funciones que mencionó la compañera. Entonces ahí, bueno, fue que contactamos por primera vez al personal del DIESH, nos reunimos con Mariela, nos reunimos con Vicente, y a partir de ahí Vicente sugirió la idea de presentarnos a la convocatoria de Desempolvando Archivos, que estaba abierta justo en ese mismo momento, en ese periodo. Bueno, era algo que la verdad no lo habíamos ni barajado nosotros, implicaba presentar también un proyecto que es una cuestión burocrática que a veces uno cuando no está acostumbrado como institución medio que se asusta ante los formularios, entonces era algo que nos faltaba también de aceitar como institución por ahí en este encierro que teníamos en el convento. Entonces, bueno, tanto como Vicente como Mariela nos dieron una mano bárbara, de hecho Vicente fue el que confeccionó prácticamente todo el proyecto, y nos dieron una mano bien en este sentido de entender la convocatoria, qué buscaban, cómo pensarlo, cómo armarlo, cómo demostrar que podíamos dar resultados en el tiempo estipulado, y nos dieron toda esta ayuda enorme. Y lo que posibilitó el DIECH también fue justamente ese abrir las redes y poder contactarse con un montón de profesionales con los que nosotros no teníamos vínculo, que nos fueron ayudando en distintas etapas del proceso. Karina Fried fue una de las personas que inició como consultora y como gestión también general del proyecto, como atravesando todas las etapas del proyecto, y también nos brindó un asesoramiento histórico en un primer momento que nosotros, por más que trabajábamos ahí hace un montón de años, hay cosas de la historia de la institución que si no las tenés muy investigadas, se te escapan. O sea, una institución muy antigua, con dinámicas propias muy particulares, que nosotros, todas personas laicas que vienen de otro lado, no entendés ni siquiera de qué están hablando en relación a ciertas cosas. Entonces, bueno, esta visión era muy importante a veces. Y ella nos presentó a su técnico, que era Julián Gómez, que es un informático que se especializa en carga del sistema Atom, que nos dio una mano bárbara con la elaboración de la página y nos ayudaba a programar todo eso para después cargar la información. Y por último nos dieron la articulación que para nosotros fue absolutamente clave, fue un antes y un después en el proyecto, que es la articulación con el doctor Silvano Benito Moya, que no solo es un archivista impresionante en lo que sabe, sino que a su vez es historiador y se especializa en órdenes religiosas. Entonces, de golpe juntaba, porque a veces teníamos archivistas que pueden saber un montón de la teoría, pero cuando tenías que pasarlo a una tipología documental eclesiástica, no terminaban de comprender qué era lo que estaba pasando ahí, y bueno, la verdad que Silvano como que aún no esas dos cosas y nos destrabó muchísimo el trabajo. Bueno, y acá en la otra columna tenemos el personal que forma parte del personal fijo de la institución, Diego entre ellos, que está sentado ahí. Bueno, entonces en este diagnóstico preliminar nosotros lo que nos encontrábamos era que teníamos un montón de unidades de conservación, que ahora voy a mostrar rapidito cómo estaban organizadas, donde la documentación estaba guardada en sobres, y lo que veíamos es que había sido intervenido tantas veces a lo largo de la historia, en diferentes momentos, tanta gente había metido mano y habían reorganizado físicamente la documentación en base a un montón de criterios arbitrarios y que respondían a distintas épocas. En algún momento se reorganizó por lugar, entonces todo lo que era misión Laillí lo agruparon, en otros momentos si había una personalidad muy destacada dentro de la institución, como algún fraile que destacaba, bueno, todo lo que eran documentaciones de fraile se separaba y se ponía en otro lado. Agrupaban periodos de gestión de ciertos cargos, entonces tal persona cuando era guardián, bueno, le corrían toda la parte de cuando había sido guardián. Entonces una intervención muy muy fuerte en el orden original, que la consecuencia que tuvo fue que rompe totalmente dos de los grandes principios de la archivística, que son el de procedencia y el del orden original, generando una relación totalmente arbitraria en la documentación, que después cuando el investigador va, a lo mejor se encuentra un contexto, porque ese documento está en una caja, que es totalmente arbitrario, que no tiene que ver con el funcionamiento de la institución en sí. Acá tenemos las imágenes aproximadamente de cómo encontramos esto, todas caligrafías distintas en los sobres, o sea, diferentes intervenciones en diferentes años, es muy difícil de reconstruir cómo había sido, con qué criterios. Y después nos pasaba también que en la archivística hay una gran premisa que es siempre ir de la generalidad a lo particular, no intentar arrancar desde el documento aislado, sino pensar en forma macro cómo está organizado el fondo y demás. Pero era tanto la intervención de la organización de ese archivo, la intervención, el reordenamiento físico, y se daban tantos obstáculos como que, por ejemplo, se superponían diferentes cargos en una misma persona. El arco temporal del fondo era amplísimo, entonces la institución había cambiado de nombre un montón de veces, había tenido normativas distintas en un montón de ocasiones, entonces
se nos hacía imposible entender esa generalidad. Entonces tuvimos que romper uno de esos grandes mantras de archivística y empezar a ir desde lo particular, relevando caja por caja, básicamente. Eso nos permitió igualmente familiarizarnos un montón con la tipología documental, o sea, empezar a entender ese lenguaje burocrático eclesiástico, entender que una bula no es lo mismo que cualquier otro tipo de documental que se genere dentro de la iglesia y empezar a separar esas cuestiones. Bueno, y acá ya un poco yendo como a los resultados que tuvimos después de la intervención con este proyecto archivístico, la verdad es que tuvimos, para llegar a los productos intelectuales de la aplicación de este proyecto, tuvimos que pasar por varios momentos de debate, ¿no? Y acá creo que también es como una de las partes más ricas, porque también si la archivística tiene una serie de reglas súper estrictas, tiene que tener la plasticidad de poder adaptarse a diversas situaciones. Entonces, en nuestro caso, al inicio, bueno, problema 1, ¿cómo llamamos a este fondo? Va a depender de su productor. ¿Qué acontece? Como decía Lu, una institución con un arco temporal amplísimo y que en ese momento, a lo largo de todo ese tiempo, cambió no solo de denominación, sino de ciertas estructuras internas, ¿no? Entonces, si nosotros nos manteníamos como fieles a aquello que dice la archivística, tal vez tendríamos que haber comprendido cada uno de estos cambios como diversos productores y eso, ergo, diversos fondos. Pero, ¿qué sucede? También haciendo este trabajo de ir documento por documento nos permitió familiarizarnos tanto con la historia de la institución, de poder llevar a cabo este debate. Entonces, lo que establecimos es que como cada una de estas, con el cambio de institución interno, como que se fue reabsorbiendo el siguiente por el anterior y así. Entonces, lo que buscamos fue qué es aquello que subyace a lo largo del tiempo en la institución y que podemos mantener a lo largo de toda esta documentación como hilo conductor. Entonces, aquello que nosotros encontramos como figura institucional fue Convento San Carlos, que es lo que verdaderamente se ha mantenido perenne a lo largo de finales del siglo XVIII hasta el siglo XXI. Ese es el nombre entonces que le dimos a nuestro fondo y a partir de ahí pudimos trabajar en un cuadro de clasificación que decidimos que sea funcional orgánico, a diferencia de también como suele hacerse en general, que es orgánico funcional. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo constituciones, los estatutos generales de Barcelona, o sea, las constituciones barcelonesas, que son aquellas que regían para los colegios de propaganda FIDE, como en el caso de San Carlos. Claro, porque el gran problema que había siempre en estos casos era que vos encontrabas el estatuto municipal, indicaba la función del guardián y dice, como dicen los estatutos generales, y no te lo menciona. Entonces, bueno, vos vas a la música para atrás, buscás los estatutos generales. Los estatutos generales dicen, como dicen las constituciones, entonces nadie te dice. Y tenés que volver para atrás, hasta que llegás como al origen, digamos, de toda esa cuestión normativa que llegás casi que a San Francisco, no tanto, pero sí, casi a San Francisco. Y algo que no pusimos ahí, que está en el medio y que también nos era bastante difícil de acceder porque los originales están en latín y no están traducidos, son las ciertas bulas papales que establecían el funcionamiento de todos los colegios de propaganda FIDE en general. Sí. Bueno, entonces fue tan trabajoso esto que tuvimos que recurrir a un trabajo interdisciplinario porque había documentación que nos era imposible entender qué función cumplía o no entendíamos el lenguaje burocrático específico que se estaba utilizando en esa documentación. Entonces trabajamos en forma conjunta con un montón de personas con otras formaciones, con historiadores de la iglesia especializados en órdenes religiosas. Trabajamos con teólogos, con especialistas en derecho canónico que nos ayudaron un montón a entender algunos vericuetos de la producción documental. Entrevistamos a miembros jerárquicos de la orden porque a veces no entendíamos bien cómo funcionaban algunas partes de la institución o cómo respondían unas a otras. Entonces, bueno, es volver un poco a la memoria de los que vivieron en la institución y te pueden explicar más o menos ese funcionamiento que fue cambiando encima un montón de veces. Y todo esto lo loco, es que acarreaba una cantidad de debate porque cuando todas esas personas con diferentes formaciones intentaban entenderlos desde una lógica archivística, que muchas veces choca con otras lógicas, a mí me pasa desde la historia, pero es abismal la diferencia que uno tiene de interpretación como historiador sobre las cosas muy procesual, muy complicado, causal, extendido en el tiempo. La archivística es mucho más
esquemática, o sea, vos tenés que lograr que en un cuadro de clasificación haya una palabra que haga referencia, y uno como historiador, viste, a todo es más complejo, todo te cuesta como encontrar o sistematizar ciertas cosas. Así que bueno, a medida que todos nos íbamos encontrando con estas nuevas lógicas de la archivística normalizada, era como de golpe de construir y desandar un montón de cosas que eran un obstáculo permanente en cómo estábamos entendiendo el fondo. Entonces el cuadro de clasificación pasó por un montón de versiones, digamos, cambiando cosas del lugar a medida que encontrábamos cosas, encontrábamos normativas, lo movíamos. Hubo como 7 versiones del cuadro de clasificación. Y bueno, una vez que lo tuvimos más o menos constituido, pasamos a extraiga de la curia de Buenos Aires, que era la antigua cabecera de las provincias del litoral, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, que van a ser el nuevo obispado, lo habilita a que esa documentación pase a la nueva cabecera diocesana. Y esto lo destaco, y es interesante también porque a medida que la Iglesia Católica comienza a institucionalizarse y a ganar cuerpo, en cantidad de obispados y en descajamiento de esa institución, estos archivos constantemente van a empezar a ser trasladados a sus respectivas cabeceras diocesanas. Entonces, a fines del 19, principios del 20, cuando ya la diócesis del litoral no sea tal, o sea, va a empezar a haber un obispado de Entre Ríos, un obispado de Santa Fe y un obispado de Corrientes, bueno, esa documentación que en principio se había acumulado en Paraná, vuelve a pasar a otros destinos y así sucesivamente. En segundo lugar, a mí me interesa destacar, bueno, quién era la persona que se encargaba de indicar o de registrar en cada uno de los libros, porque, bueno, hay libros que son específicamente para decir cuáles son los sacramentos que pueden dar los sacerdotes. Hay un libro específico en donde se dice, bueno, te habilito a poner la piedra fundamental para que se construya una iglesia. Bueno, toda esta tarea la realizaba una persona que es un burócrata, que es el secretario de Cámara y Gobierno, que acompaña al obispo en esa gestión episcopal. Obviamente era una persona muy cercana, porque imagínense que si tenía acceso a refrendar todas estas acciones de gobierno, bueno, había, digamos, una relación bastante cercana con el obispo, y esto también obedece a un proceso de burocratización y de conformación de cada uno de los puestos de gobierno, como en el Estado, que en este periodo particularmente se empieza a afinar con más insistencia, ¿no? Y el último punto en este sentido que me interesa resaltar es, bueno, cómo se registraban esos libros o cuál era la precisión que se buscaba para registrar los bautismos, los matrimonios, los sacramentos y demás. En principio esto se hacía, los sacerdotes lo hacían un poco como podían, pero particularmente en la segunda mitad del siglo XIX es algo que ya se ha estudiado para otras diócesis. Los obispos empiezan a ponerse un poco más firmes con los registros, fundamentalmente con los registros parroquiales. El momento en el que el obispo se acercaba a la parroquia eran las visitas, que eran visitas justamente a las parroquias, y en esa instancia el obispo hacía una inspección muy general y muy puntillosa de toda la parroquia, y entre esas cosas lo que revisaba eran los libros. Y les quería compartir algo que sucede en una de las visitas pastorales que hace el obispo Gelabert en 1876 en la parroquia de Nogoyá. Una vez que inspecciona el libro de fábrica, que es como el libro contable que tienen las iglesias, bueno, lo encuentra bastante mal, desprolijo. Entonces deja una serie muy detallada de precisiones. No las voy a leer todas porque lo haría quedar muy mal al cura. Les leo algunas y cito. Escribe Gelabert, que es el obispo de entonces:
Para que se observe el mejor orden y mayor exactitud, su señoría ilustrísima dispone, número 1, que siempre se lleven las cuentas fechadas y numeradas las partidas. Número 2, que se documenten las partidas de egreso, numerándose juntamente con los recibos. 3, que las cantidades se escriban con letras al principio de cada partida, del debe y del haber. Y bueno, en la última, que lleve el cura un libro borrador al día, o sea, no solo tenía que llevar el libro, sino un borrador al día, con el fin de que no se hagan omisiones y puedan trasladarse todas las partidas correspondientes al libro de fábrica con toda exactitud y limpieza. Bueno, esto el obispo se encargaba de hacerlo con cada uno de los libros sacramentales, bautismo, matrimonio, defunción. En cada uno hizo todo un relevamiento muy específico de cuáles eran los errores que se habían cometido en ese registro. Y también es interesante que él empieza, digamos, a dejar las fórmulas de registro. O sea, había un interés muy grande en el que eso ya sea completamente burocratizado en todas las parroquias, ¿no? Entonces, hasta ahora yo les mencioné algunos aspectos que hacen a la organización del archivo y que están estrictamente ceñidos en la esfera eclesiástica, intradiocesana, por decirlo de alguna manera. Ahora, a medida que yo avanzo en las correspondencias y en la documentación, empiezo a ver cómo desde el Estado Nacional, que en ese momento se está institucionalizando también y está pasando por su propio proceso de burocratización, justamente para empezar a afinar las funciones de gobierno, lo que empieza a requerir es información de la población que quiere gobernar, y cada vez más se ve cómo empieza, digamos, a requerirle a la Iglesia Católica, que hasta el momento era la que más información de la población tenía, determinados datos. Les menciono algunos para ilustrar en relación con el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, que, bueno, obviamente alcanzaba en ese momento a la jurisdicción eclesiástica. Comienzan a requerirle periódicamente, todos los años, informes al obispo sobre el estado de la diócesis. Esto es interesante porque el obispo, al redactar esos informes, va a hacer uso de su propia actividad de gobierno, de su propio archivo, de sus propios registros, y obviamente va a destacar los aspectos positivos de su gestión episcopal. Al ser leídos estos informes en la esfera civil, porque estos informes se presentaban con la apertura del año legislativo ante diputados y senadores, entonces él obviamente va a recalcar las cuestiones positivas, y al mismo tiempo es utilizado como una herramienta de negociación, porque él un poco también está diciendo, bueno, está todo bien, pero los recursos escasean, necesitamos más instrucción del clero, entonces nos vendrían bien más becas. Entonces es interesante que esos informes comienzan, digamos, a estar institucionalizados, pero al mismo tiempo están mediados por esa mirada de un otro, ¿no? Lo mismo pasa con el Ministerio de Hacienda, que empieza a requerir información muy precisa sobre cada una de las autoridades que están dentro de la diócesis y que eran pagadas y salían del erario nacional. Por lo tanto, les interesaba que si había algún cambio o si había alguna baja, esto sea informado. Estos dos aspectos estábamos pensándolos en relación con lo que se podría llamar y que llaman algunos autores, una laicidad subsidiaria, que, bueno, justamente hace referencia al proceso en el que un grupo religioso, en este caso la Iglesia Católica, detenta, en este caso, el privilegio de haber tenido un rol muy fundamental en la construcción de las instituciones del Estado nacional y provincial, ¿no? Obviamente que ese Estado empieza a tener demandas de otros cultos, pero bueno, eso siempre en tensión, pero en ese momento era una negociación que la Iglesia Católica tenía muchas herramientas como para dar. Y ya para cerrar, en relación, digamos, a este uso del archivo que se empieza a hacer,
por el requerimiento, digamos, del Estado, es, bueno, la información que empieza a necesitar el Estado nacional y provincial sobre las estadísticas. Bueno, se empiezan a hacer censos y demás, y para tener, digamos, un panorama general de la población, lo que se piden son la información que estaba en los registros parroquiales. Todo esto empieza a generar ciertos problemas porque esa información es pedida por el Estado Nacional y remitida a los estados provinciales. Los estados provinciales remiten a sus respectivos obispos. Esta diócesis, al ser una diócesis que contiene 3 provincias, bueno, el obispo tenía que pedirle a su vicario foráneo de Corrientes, en Santa Fe tomaba otra actitud, en Entre Ríos otra. Entonces, bueno, había un recorrido en esa petición que a veces se volvió un poco dificultoso porque hasta que les llegaba al párroco el cuadro ese de clasificación específico para llenar con los datos, el párroco decía, bueno, yo no tengo estos datos porque, primero, porque en algunos años no había atención parroquial, segundo, porque el modo de registrar, como les decía recién, a veces era de una manera, a veces era de otra, y fundamentalmente porque las variables con las que se hacen los registros parroquiales no son las mismas con las que el Estado Nacional empezó a requerir información. Un ejemplo muy chiquito, en relación a los datos de bautismo, se solicitaba que en esos cuadros los párrocos llenen el color del niño, el color de piel, ¿no?, del niño que nacía, y tenían que poner si era blanco, que a lo que habitualmente se llamaba españoles, así está en la circular que se envía a los curas, o de color refiriéndose a los mestizos. Entonces, esos datos en un registro de bautismo no estaban. Entonces, los párrocos devolvían esos cuadros sin esa información. Desde la oficina de estadística volvían a remitir los cuadros para que los corrijan, pero bueno, todo este ida y vuelta obviamente empezó a generar una tensión que, bueno, hacía que esa burocracia se vuelva complicada de asir, digamos. Y bueno, por otro lado, hay que tener en cuenta que hay una pluralidad religiosa que empieza a ganar fuerza, y fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX. Entonces, el Estado Nacional estaba requiriendo datos relativos a los bautismos, a los matrimonios, a los casamientos que eran católicos, y había toda una parte de la población que ya empezaba a quedar por fuera de eso. Entonces, bueno, ahí se empieza a ver cómo se empiezan a ver esas tensiones relativas a la conformación, en este caso, de las estadísticas nacionales, y del uso de ese archivo que se podía hacer o no, y que respondía o no a esas necesidades, ¿no? Así que bueno, lo dejo en las tensiones yo y cedo la palabra. Bueno, ahí se ve bien, bueno, en el caso de Leo y de Luli está bien marcado cómo es esa idea de tomar el archivo como objeto histórico. Nos dan datos sobre lo que nos preocupa a nosotros del fenómeno histórico, está muy claro. Ahora, en lo cortito que voy a decir yo, va a haber un muy claro puente con el trabajo de las chicas, y me parece que podríamos tomar este cruce que se ve en la mesa para pensar también en relación a los otros proyectos de archivo del PUE. ¿Por qué lo digo? Porque este tema del archivo del arzobispado tiene una especie de bonus track, o si quieren, para seguir hablando en términos ingleses, o de spin-off. Porque cuando preguntamos sobre, bueno, cómo fue conformándose este archivo histórico, bueno, entre esto lo tendría que contar Luli, porque fue la que estuvo en contacto con la archivista que le comunicó esto. Dice, hay una carpeta entera sobre la reorganización del archivo histórico. Quiere decir, cuando hablan de reorganización están hablando de algo muy parecido a lo que están haciendo ahora el equipo del convento, que se hizo para el caso del archivo histórico del arzobispado de Paraná en la gestión de Carlic, del arzobispo Carlic, entre 1980, él toma el obispado en 1986, pero empieza la gestión más o menos en 1986, y ocupa, bueno, se siguió modernizando, pero la gran impronta, el gran empuje para
transformar, esta es la clave, ¿no? Transformar un archivo administrativo de uso interno en un archivo histórico, de patrimonio histórico, se dio en ese periodo de Carli, que venía de la experiencia cordobesa, que había pasado lo mismo. El archivo, precisamente Silvano, es de Córdoba. Precisamente Tanodi estuvo en Córdoba. Tanodi, digo, es el impulsor de la archivística en Argentina y asesoró también a esta iniciativa de Carli en el archivo histórico de Paraná. Entonces, ese momento que nosotros vimos recién relatado en primera persona, en el caso del archivo de Paraná, lo tenemos documentado en esa carpeta que le entregó muy gentilmente la archivista, la persona que está a cargo del archivo de Paraná, a Luli, para que lo fotografiara. Y al mismo tiempo tuvimos la oportunidad, por suerte, de entrevistar a una de las personas que estuvo a cargo de esa modernización, que es una bibliotecóloga, y ahí de nuevo lo mismo, ¿no? Hay un montón de rasgos que se asemejan a eso, que tiene que ver, lo mismo que quiero decir con esto, perdón, porque me salto, lo mismo es que la idea de convertir ese archivo administrativo en un archivo histórico, por cuestiones disciplinares y del campo, digamos, de las ciencias de la información en Argentina, empieza a estar a cargo primero por bibliotecarios, porque están porque hay más, nada más que por eso, que puede tener un riesgo, porque Celia se llama la mujer, con toda la buena voluntad del mundo, lo que hizo fue aplicar herramientas bibliotecológicas al orden de ese archivo. Así que no voy a contarles todo el proceso, me iría muy largo, pero sí quiero marcar algunas cositas que me parece que pueden ser interesantes para pensar también otros archivos que estamos encarando acá en el DH. Hay una cosa que dijo Analía Solomonov, que es clave y que también lo insinuó de alguna manera Ceci Olivari más temprano, que es: el archivo es gente. Uno piensa, o sea, nos podemos equivocar pensando que el archivo son instituciones, y cuando hacemos historia de los archivos o cuando encaran la archivización del archivo, para decirlo de una manera, gente, se da cuenta que se encuentra más que con instituciones, con gente ahí interviniendo con características y circunstancias históricas. Por eso nos parecía que era muy interesante también marcar la historicidad de todo esto. Más allá de las normas, estas normas, lo vimos recién, están siempre podríamos decir interferidas, pero sería mejor decir implementadas por personas concretas. Entonces hay que ir reconstruyendo esas circunstancias. Y en el caso, y acá me parece que estos ejemplos históricos que acabamos de tomar, los tres, pueden servirnos para entender lo que estamos haciendo nosotros ahora con respecto a los archivos. En el caso de los archivos, lo que vemos es un entrecruzamiento de instituciones y de disciplinas muy fuerte, porque tanto en el caso de el MARC, como en el caso del archivo de Paraná, como en el caso del archivo del convento, hubo un conocimiento técnico, bibliotecológico, si se quiere, o archivístico, pero también un conocimiento histórico. Carli le pidió asesoramiento a García Belsunce. Ustedes le pidieron asesoramiento a Karina Fried y a Silvano. Ellos, bueno, tenían los historiadores que trataban de hacer lo que podían en este gabinete. Y bueno, y acá está constantemente esa interrelación, ¿no?, de disciplinas, pero también de instituciones. De nuevo, son fondos que tienen a lo mejor productores o propietarios originales que no son estatales, pero hay un constante cruce entre el uso estatal y la aplicación de herramientas o fondos estatales para intervenir en esos archivos, o también otras instituciones, como ustedes hablan de la Asociación Internacional de Archivos, ¿cómo que se llama? ICA, Consejo Internacional de Archivos. También recurrió al Consejo Internacional de Archivos, Carli, para organizar el archivo. O sea, hay un montón de rasgos, y estamos hablando de 40 años de diferencia, un montón de rasgos que se repiten, que me parece que podrían formar parte de una especie de balance, no sé, comunicarnos, ponernos en contacto con lo que hicimos, cosas para ver cuáles de estos rasgos se replican en las dinámicas de archivos, ¿no? Y ahí sí me parece que es muy importante estudiar esos pasos de archivo administrativo o archivo propio, patrimonialización, y este estado en el que estamos ahora, que es una especie de, también me gustó esa idea, esa patrimonialización que parece estar muy localizada, quiero decir que tiene que ver con el lugar de guarda, etcétera, cómo
¿cómo es que se había dicho Cecilia también? Algo así como que se vale al éter, digamos, ¿sí? Que el archivo es mucho más ahora que tener un lugar donde el objeto está bien conservado y bien ordenado. Pasamos a otra etapa en la que los vínculos, lo que hablábamos más temprano, ¿no? Tratar de vincular esto con el inventario del archivo de las izquierdas, vincular esto, cruzar nuestros archivos eclesiásticos, qué sé yo. Hay otra cosa sobre la que también podríamos, me parece, reflexionar. Pero bueno, son digamos, reflexiones aisladas a partir de estos casos donde se convirtió el archivo en un objeto de estudio para la historia, pero al mismo tiempo, bueno, este cruce que hicimos cuando ustedes también, desde la archivística, tuvieron que volver a estudiar historia para reorganizar el archivo, ¿no? Bueno, son reflexiones generales en vista a cómo terminaremos esto, digamos, porque me parece que va muy bien. No sé. Gracias. Bueno. Cierto. Sí, pensé porque eran las 1:30. Vos sabés que estoy como loco con el tema del horario y preocupado por eso. Pero bueno, no, está bien, está bien. le sirvió para pensar de otro modo su objeto original, porque la pregunta ahí es si le agrega a nuestras investigaciones, a nuestra hipótesis, una reflexión sobre el modo si le agrega a nuestras investigaciones y a la formulación de la hipótesis algo al momento de pensar los modos en los que nuestro corpus, nuestro archivo ha sido construido, digamos. Porque cada una de eso que ustedes denominaron, intervenciones, Ignacio dijo recién aplicaciones, creo algo parecido a eso, y Luli habló de operaciones, que son cosas muy distintas las tres. Si cada una de esas cosas forman parte de las condiciones a partir de las cuales nosotros construimos al mismo tiempo otro significado. Sí. O sea, si eso agregó algo. Y eso tiene que ver entonces con lo que ustedes planteaban en relación a su archivo. A mí me pareció entender, porque mi preocupación ¿cuál era? Aquí hay dos niveles que están todo el tiempo superpuestos, que responden a dos órdenes de problemas distintos, pero que están superpuestos. Tal vez no puede ser de otro modo, que es, la idea de mantener, conservar, restaurar el archivo a sus condiciones originales para la investigación y pensar el archivo como objeto, cómo fue construido, cómo fue intervenido, cómo fue elaborado, porque cada una de esas intervenciones, para mí son operaciones, son momentos de producción de significado, ¿no? Que condicionan las investigaciones de otros y demás. Entonces me preocupaba eso, digamos, cómo cuando se interviene sobre un archivo mantener los dos criterios presentes, ¿no? Para no alterarlos. De modo tal que quiere investigar un tema sobre los monasterios se encuentre con un archivo organizado con un criterio. Pero quien quiera ver cómo ese archivo fue construido a lo largo del tiempo puede ver cada una de las operaciones que se hicieron sobre esos documentos. ¿Se entiende lo que digo? Me pareció que al final, que hay que entender, lo que decían ustedes es que se conservó eso, de modo tal que se pueden ver las dos cosas, lo cual me parece enormemente valioso y creo que eso es muy importante comunicarlo, ¿no? Bueno, nada, eso. Entonces, la pregunta era si eso efectivamente es así, como yo lo interpreté, y la otra pregunta no es directamente sobre ese archivo, es sobre algo que me pareció muy curioso,
que tiene que ver con esto de la producción de sentidos, no el archivo, sino el museo del convento, que de golpe apareció una sala de la batalla de Obligado, creo yo, digamos, no sé si siempre estuvo, a mí me parece que no. Y entonces la pregunta era, ¿cuándo, digamos, decidieron, y quiénes, y por qué, en qué contexto, qué condiciones, por convertir a San Lorenzo en un hito de la defensa de la soberanía nacional? Porque esa es una operación tremenda. Bueno, ¿cuándo, cómo, por qué? Te puedo responder lo primero que vos mencionabas sobre, sí, tenés razón en cómo se interpretó, es eso. Nosotros mantuvimos ese orden que hoy en día comprendemos como orden original de la documentación, pero que sin duda está intervenido. Y abono a lo que vos decías, aparentemente, si bien nosotros no tenemos una historia archivística precisa, se supone que la intervención en cuestiones de reorganización del material por materias y demás también aconteció entre los 80 y años 90. Entonces me parece que ahí puede haber una línea interesante también de trabajo. Del mar también. Y en el mar se traslada en el 83 y lo único que hay escrito a nivel historiográfico, una tesis de grado de Pianeto que también es del 83. Hay algo picando ahí. Sí, totalmente. En el caso de la iglesia hay un impulso de la conferencia episcopal iniciado por García Belsunce para ordenar todos los archivos eclesiásticos con la excusa del quinto centenario. Sí. Pero ahí tiene que haber algo de impulso disciplinar y después de esto gran cosa que es la patrimonialización, los bienes culturales. Hay una movida ahí para convertir al archivo en eso, ¿no? Perdón, interrumpí el orden, pero el significante de tornar público a lo que es un archivo reservado, ¿algún tipo de relación tendrá con la coyuntura, digamos, De los 80. De los 80? Y bueno, ahí es una hipótesis, no sé. No es mi parte, es una pregunta, Y digamos. bueno, pero... Sí. Porque, bueno, o tal vez una casualidad triple, digamos. No, Sí. porque Bueno, retomando entonces, para nosotros era súper valioso respetar esta historia que tiene el archivo también y mantener ese orden que se le ha dado, porque nosotros si no estaríamos nuevamente interviniendo eso y borrando esa historia, ¿no? Entonces, me parece que sí, y sobre todo abona estas posibles lecturas de la historia del archivo o estas posibles líneas de investigación sobre el archivo, ya no como dador de fuentes, sino como, no sé, como organismo, como organización y demás. Sobre lo del museo, la verdad. Sí. No, sí, y las otras dos cosas te contesto. Yo particularmente, por ejemplo, que vengo de la historia también, yo mi seminario lo hice con un tema sobre las fuentes, las fui a buscar el archivo antes de todo este proceso. Y ahora el doctorado lo estoy haciendo después de haber hecho este proceso. Y para mí la diferencia es abismal entre lo que yo puedo entender de una cosa y la otra. O sea, cómo te induce a veces a determinadas hipótesis tener agrupada o cerquita documentación con algún criterio que lo tuvo otra persona que no es ni siquiera la producción documental misma de un procedimiento administrativo de la institución, sino que es otro reagrupamiento. Eso después se termina como trasladando a veces y haciendo como un efecto en donde uno retoma ciertas cosas que cuando las ve desandadas en estos procedimientos, para mí cambia mucho la forma. Y a veces yo creo que los historiadores, a veces, no sé, antes de que se dé todo este giro archivístico y se empiecen como a preguntar estas cosas, a veces yo creo que se daba algo como muy dado, como hay algo dado que está ahí en el archivo y una poca pregunta en relación a cómo se llegó el archivo a estar como está en este preciso momento y todas esas intervenciones que tuvieron muchos durante su historia. Y en relación a lo de la vuelta de obligado, mirá, el museo se maneja de forma independiente al archivo de la biblioteca, lo maneja la municipalidad, todas las muestras las piensa la municipalidad, esa intervención la hicieron ellos, no recurrieron al archivo para hacer eso, o sea que no hubo una búsqueda de fuentes para sustentar ese relato, así que se nota. No, sí, pues medio forzado capaz, sí, así que no, eso tendrías que ir a consultarle, sí. Fue ahora hace poco, cuando se hizo la última gran renovación, que fue hace prepandemia, hace 4 o 5 años, que se hizo ese nuevo relato. Ahí. Así que ahora hay que cambiarlo de vuelta. Sí. Ahora vuelve San Martín y la iglesia. San Martín y la iglesia. Y hay foto de Menem. Bueno, respondo lo que me habías preguntado, Alejandro.
La verdad es que sí, obviamente, repensar la organización y el ordenamiento de todo de toda esta, lo que era para mí una burocracia de gobierno, cuando empecé a repensar fundamentalmente en la parte de la organización institucional, que es lo que comentaba, eh, o sea, el archivo lo empecé a ver de otra manera. Empecé a agruparlo en conexiones, en las series que yo tenía, de una manera que era bastante diferente a la organización que tiene hoy el archivo. O sea, hay una lógica que se reproducía en ese momento, que era institucional y que se estaba conformando de una manera que yo cuando en principio revisé en un listado toda la documentación que había, lo veía totalmente disociado. Para mí era un listado que se suponía que tenía una organización, pero yo estaba viendo que en verdad cuando conectaba, hacía conexiones entre todos esos libros y esas cajas, era otra. Entonces, eh, a veces uno no se quiere desapegar de lo que ya viene dado, como la organización de un archivo, en lo que es hoy en la actualidad el arzobispado, pero en definitiva tuve que dejar relajarme y porque si no, no iba a entender cómo era la lógica institucional de ese momento. O sea, en un primer momento yo estaba muy condicionada por esa organización actual y pensaba que era de esa manera el manejo institucional del obispado en ese momento, y después me empecé a dar cuenta que desgajando un poco esos criterios que en ese momento eran otros, bueno, pude repensar esa lógica, en mi caso, de gobierno eclesiástico. Así que está bueno, está bueno también este espacio, y porque además, como decían las chicas, o sea, cada institución tiene una historicidad que es, es bastante larga y en donde se van solapando muchas, bueno, normativas, bueno, yo mencionaba Trento, pero hay como muchas capas que uno, si bueno, está medio desatento, las pierde, ¿no? Así que bueno, sí, para mí me sirvió bastante, te diría, repensar eso. Sí, sí, Una cosita más, una postilla sobre eso puede ser. Que es que. Claro, pero en este caso. Pero en el caso de la archivo eclesiástica, la patrimonialización permitió hacerlo público. ¿Por qué? Porque si vos lo mantenías en el ámbito de lo administrativo, nadie intervenía sobre ese archivo para hacerlo inteligible. El de Claro, habría que estudiar lo segundo. Sí, sí. Pero ahí yo por eso volvería sobre la redacción del archivo original, del proyecto original de PUE, porque no le pondría una carga tan negativa a la patrimonialización, porque después del PUE nos dimos cuenta que fue muy positiva, en el sentido de volverlo, como decía, inteligible. A ver, de hecho, la canciller, la vicecanciller, que sería la secretaria de Carly, dijo, es una entrevista esto que tuvimos con la encargada del archivo, hagan lo posible para que los historiadores vengan al archivo, todo lo contrario, y eso es todo lo contrario de reservarse, y no hay dos archivos, el de acá de Rosario sería el caso de todavía la cerrazón total, y eso necesita convertirlo en patrimonio, poner en contacto con estas iniciativas de poner en valor el patrimonio de la iglesia, y acá quería ir a esa pastilla que te decía antes, que en realidad ahí se ve que el archivo no solamente es bueno como objeto de estudio porque nos permite complementar procesos
de todo tipo que quedan marcados en el archivo, sino que al mismo tiempo pudimos entender al archivo como herramienta. Obviamente herramienta de gobierno se sabe porque sistematiza información, que es lo que decía Luli, le impone a los párrocos cómo actuar, pero eso no es solamente una cuestión administrativa. Los párrocos, al tener que anotar las cosas bien, actúan de otra manera, bueno, todo lo que se sabe, pero al mismo tiempo era una herramienta de negociación, el archivo ya conformado. Esto que decía Luli para pelearle al gobierno, yo tengo estos datos, los datos los hice con mi archivo. Y vos me necesitas a mí para que yo registre la población, hasta la creación de los registros, del registro civil. Pero fue un buen periodo de la formación, fue de 1853 a 1880, no es poco, digamos, todo el proceso de formación del Estado Nacional se dio en la estructura, en la parte demográfica, lo hizo la Iglesia. Ni Mitre, ni Sarmiento, ni Avellaneda, lo hizo la Iglesia. Digo, lo estoy exagerando, ¿no? Estoy estilizando un poquito los argumentos. ¿La qué? Esa puja la podés observar desde ahí. Sí. Pues sí, el archivo entonces fue una herramienta de negociación. Ahí de nuevo otra forma de patrimonio, ¿no? Pero un patrimonio político de estas instituciones. Bueno, y en los problemas que vive hoy la orden también. Me parece que la sobrevivencia de la orden tiene que ver con que ustedes... La verdad que es esperanzador y también pensaba, ¿no? Como el tan mentado giro archivístico habla mucho, ¿no? Del trabajo interdisciplinario, que es lo que está pasando acá, y cómo no necesariamente se requieren esos niveles de extrañamiento tan extremos que tuvieron ustedes con respecto a los materiales. Cómo nutre, más allá de no tener que salir corriendo a buscar a los especialistas. Pero mi pregunta iba por ese momento intermedio o previo al cuadro de clasificación. A mí me parece, en lo aprendido hasta acá de trabajar en la reconstrucción de archivos, que un poco la idea sería, nada está escrito en piedra, pero hay que escribirlo. Puede ser, o al menos con los archivistas con los que me he formado, que dice, bueno, está bien, vamos a darle flexibilidad a esta propia historia que tiene este archivo, a las etapas que ha transitado, a la materialidad específica que tiene, deshecho ya el principio de procedencia como les sucedió a ustedes. Vamos a encontrar un punto intermedio, pero que esté escrito. Digo, puede ser un principio de resolución que nacido de las prácticas se esté dando cada vez más, o les sucedió eso a ustedes puntualmente. Digo, cuando dice, en este esquema que usaron, el funcional orgánico, ¿no? Que suele ser el inverso al que más se utiliza. ¿Fue un acuerdo? ¿Fue algo producto del debate? Porque me parece que un poco la cuestión sería, ok, no vamos en la estructura tan rígida por momentos de la archivística, pero lo conversado tiene que quedar por escrito. Es como si eso salvara las situaciones, lo vamos a hacer de esta manera y lo escribimos. Y somos tales personas haciendo este archivo en este momento, en esta etapa, que tomamos esta decisión. Me da la sensación de que en las prácticas el giro archivístico está haciendo esto de, si queda por escrito, está validado, aunque no responda a la ISAD-G más común, ¿no? Nos dimos y nos encontramos este camino. ¿Puede ser esto un poco así? Sí, en nuestro caso la verdad que fue así, es algo a lo que llevamos. También sucede que si bien había, por ejemplo, en todos estos cambios institucionales fechas límite, esas fechas límite no eran tan palpables en la documentación producida per se. Entonces, la verdad es que se desdibujaba tal vez todo este cambio institucional dicho en la norma o dicho en lo orgánico, pero no lo veíamos tanto en la documentación. Entonces ahí fue que además con el apoyo de Silvano, ¿no? Que con todo este conocimiento práctico que tiene y nuestro conocimiento de ir documento por documento, llegamos a ese acuerdo, ¿no? Y sí, me parece que es tal cual un poco como vos lo decís. Y quiero agregar a esto también que la patrimonialización y el hecho de que se pueda llevar a cabo este proyecto también tiene que ver con
la gestión interna o con cambios en la gestión interna del convento que permitió que se abriese mucho más, ¿no? Porque durante mucho tiempo esto fue cerrado, solo gestionado por los propios frailes, donde el acceso era súper limitado por momentos a través solo de contactos que podía tener algún investigador, pero no algo abierto per se, y que el hecho de que, por ejemplo, una de nuestras mayores problemáticas era que si bien hubo intervenciones a nivel de generar herramientas descriptivas como inventarios y demás, nuestra problemática fue que eso no fue sostenido en el tiempo, y si eso no fue sostenido en el tiempo fue por la gestión. Y el hecho de que, por ejemplo, ahora el archivo pueda haber llevado a cabo este trabajo fue porque cuenta con un equipo de trabajo amplio, que somos para este trabajo 5 personas, 4, 5 con Caro. Ahí va, 5 personas. Es un montón de gente para una institución así. Y que eso fue una decisión interna, institucional, devenida de estos cambios, ¿no? Entonces es una coyuntura que se dio por un montón de cuestiones posibles, ¿no? Varias veces dijeron cuando salimos del encierro del convento, no sé si se dieron cuenta que estaban diciendo Del eso. claustro. Sí. Sí, total. Sí, además esta importancia que decís, Nati, de lo dejar escrito, porque el gran problema que lo mencionamos es que todas las intervenciones que se hicieron previamente no dejaron una bitácora de procedimientos ni de toma de decisiones. Y nosotros lo hicimos, o sea, de este cuadro a este cuadro cambiamos esto y esto y esto y esto porque se debatió esto y esto y esto. Y consideramos que, bueno, esta es la mejor solución, aunque de acá a 3 años a lo mejor puede venir otra cabeza que lo piense de otra manera e intervenga el cuadro de otra manera. Pero eso es lo que te imposibilita hacer un trabajo en continuidad si vos no dejas registro de esas cosas. Y eso intentamos, o sea, a través de esto, a través de ponencias, como sistematizar un poco, escribir, bajar a tierra toda esa discusión, porque si no, bueno, no se entiende, porque hay cosas que las debatimos, pero hasta el cansancio, o sea, que no son obvias, que no se caen de madura, que no están en la normativa. Esto, como dice Ignacio, la distancia entre la norma y lo que se hace en la realidad, que la gente, que hay algún guardián que es más vago con la documentación que otro, entonces hay series que se interrumpen, o sea, como entender la bajada a tierra de todo eso, bueno, también tiene que ser una bajada a tierra de nuestro trabajo y entender la subjetividad a veces que reviste histórica y temporal que reviste nuestra intervención hoy en día en el marco del giro archivístico sobre eso. Y bueno, la necesidad de dejar eso asentado también. Sí, creo que agrega a esta situación, por ejemplo, el hecho de que se hayan abierto posibilidades de formarse en archivística a distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hice la diplomatura de gestión de archivos en UNSAM y eso cambió absolutamente el mapa nacional de posibilidades de trabajo archivístico. Sí. Antes solo podías hacerlo La Plata, presencial, o sea, aparte solo presencial. Córdoba, histórica. Santa Fe. En Paraná hay una escuela, me parece, de archivística. Se abre a los historiadores ahora esta preocupación adicional. Antes nos preocupábamos solamente por ver cómo citábamos el documento, ¿no? Y que incluso también está en una archivística con un solo criterio, ¿no? Entonces era un problemón. Me pasó no hace mucho que ahora las revistas piden un poco, digamos, cómo citar el documento, y entonces yo en mi tesis de doctorado cité mi documentación de una manera y se me ocurre después de muchos años preguntar al Archivo Histórico Nacional de Madrid cómo se citaba determinado documento y me mandó una referencia completamente distinta a todo lo que tengo escrito. Entonces, como que nunca se me había ocurrido pensar en eso. Y quería agregar algo más en relación a algo que no es necesariamente que está planteado aquí, pero, digamos, uno supone que en los archivos que trabajan,
está todo lo que tiene que estar y no ha sido seleccionado nada afuera, que quede afuera. ¿Sí? No, Y- sí, hay Sí hay. Ah, cosas fuera de consulta. Todo lo que las cosas de sacerdote no se pueden ver. no se pueden ver. No. No, pensaba porque también cuando uno trabaja con un archivo digital, que también tuve la oportunidad de hacerlo, me di cuenta después también de años que que en ese archivo la persona que lo donó seleccionó cosas, como que hay cosas que quedaron afuera, ¿no? Y entonces también es otra variable de cómo en la digitalización, no ahora tal vez, pero en el pasado sí. Y ahora también, bueno, nada, eso. En relación con eso quería agregar también cómo la digitalización propicia investigaciones sobre lo que está digitalizado, ¿no? Sesgando quizás otro tipo de... Eso es interesante. Yo quería preguntarle a Leo específicamente, pero creo que es algo que surgió en todas las intervenciones sobre los usos del archivo, que me parece súper interesante. En el caso de Marianela también quería preguntar por el tema de la falsificación, en eso de las encuestas, cómo se utiliza, si ustedes piensan también en ese aspecto del archivo, quizás no, pero específicamente a Leo sobre si estás pensando en los formatos de exhibición, si queda en el catálogo registrado, cómo fueron expuestos en las vitrinas, si se refieren a determinado momento específico, cómo se seleccionan esos documentos para ser mostrados. No sé si eso está entre tus preguntas también. Y después dijiste que había, además del fichero de ingresos o algo así, no sé si el libro de ingresos de los documentos, había otro analítico. Gracias. Bueno, no importa si es apócrifo, no viene al caso si esa referencia es apócrifa o no. En todo caso, es el modo en que quiere mostrarse organizado ante un ente oficial, el museo, y cómo comenta que está organizado el archivo. Es muy minucioso y eso es llamativo. A diferencia de lo que comentaban aquí las compañeras, digamos, por una cuestión, gracias a Fausto y gracias a Silvina, que son compañeros que trabajan en el museo y me han permitido participar también de un laburo que realizan ellos, pudimos dar con esa información y a mí me llamaba la atención. Entonces entré en un momento en una oscilación de minimalismo, maximalismo, de absoluta relativización o buscaba una evidencia. Esto realmente funcionaba así, o era, no sé si era lo más importante si funcionaba así o no. Era el modo en que se querían dar muestra de sí. Pero luego, haciendo un trabajo de superficie sobre el archivo, releyendo esta descripción de cómo está organizado, vos decís, apa, tal vez sí. Y tal vez la práctica de registro que existía cuando este museo, cuando este archivo estaba arriba, se regía en serio por este reglamento, porque se dispondría de muchísimo tiempo y muchísima gente para transcribir manuscritos por manuscrito en una transcripción moderna, realista. Era muy...
Sí, sí, eso sucedió. Sucedió en un momento en donde no había fotocopia, transcribían todos los documentos. Y si bien no nos encontramos un fichero en donde había una remisión transversal de todos los libros por personaje, acontecimiento histórico, sí te encontrás en la ficha que está remitido libro tal, el lápiz, ir libro tal. Entonces, funcionaba aceitadamente eso. Me fui de la pregunta que me parece... Ah, fichero analítico, no, eso es mío. Ya está, eso es mío. En ningún momento sale un fichero analítico. Tanodi en el manual, los dos manuales que realizando entrevistas con Elsa nos mencionaron, a gente que hemos entrevistado, una de ellas fue Tomasini Freire, que formó parte del núcleo que hacía las visitas guiadas y demás, que participó de la fundación de la Escuela acá de Museología, y Esther, que trabajó con Olga Dreyer, que fue quien hizo ejercicio de un poder arcóntico importante, se ve. Mencionaron así la pasada a Tanodi, y Tanodi cuando dedica en materia de descripción dice, bueno, cuando entra un documento y se hace fichaje, si hacen fichaje, pongan información que tenga que ver con la persona, con la época, digamos, ya en una descripción. Entonces puse analítico a falta de imaginación o de vocabulario, porque yo me imaginé un fichero que quería reproducir en forma muy reducida el tamaño de una biblioteca gigante. Literal dice la referencia, que para algunos libros se han hecho hasta más de 500 fichas, de modo tal que quien consulte el fichero y no encuentre la información que busca, esa información no está en los anaqueles. Entonces dije, epa. Pero nada, no tiene rigor ese término. Con respecto a la falsificación o no, no sé, en realidad seguramente algo pasaba. Como historiadores uno va con sus prevenciones metodológicas de no tomar por cierto nada, o en todo caso estar con esas alertas siempre presentes. La otra, o sea, lo que pensaba cuando vos me preguntabas es que yo, el archivo del arzobispado es uno de mis archivos y yo estoy trabajando con otro, con el Archivo General de Entre Ríos, de Santa Fe. Bueno, hay cuestiones que están digitalizadas, como las memorias de culto, las memorias de Hacienda. Entonces, yo, digamos, termino haciendo un entrecruzamiento de cosas que yo, si solo miro el archivo del arzobispado, digo, esto es de esta manera. Y después cuando termino cruzando y con todo el aparato crítico y toda la producción que hay, obviamente, bibliográfica sobre esos temas, bueno, termina como relativizándose, pero... Bueno, si no hay más preguntas... Sí, pobre.